Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, evento organizado con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de las líneas de apoyo para la cultura. Nos encontramos en el segundo encuentro latinoamericano de escritoras en un diálogo con las ganadoras del Premio Nacional de Literatura 2020. Nuestras invitadas principales son Teresa Ruiz Rosas y Victoria Guerrero. Nos acompañan en la mesa María Teresa Ruiz Rosas, Victoria Guerrero, Peirano, nuestras ganadoras del premio, en compañía de las escritoras y académicas Alessandra Tenorio Carranza y Claudia Dioses Matute. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar este diálogo con la presentación del libro de María Teresa Ruiz Rosas. Es de Arequipa, 1956, es escritora, traductora literaria y docente universitaria peruana. Debutó en la literatura con un libro de cuentos, El Desván, 1989, y su primera novela, El Copista, 1994, fue finalista del Premio Herralde. Su cuento, Detrás de la calle de Toledo, obtuvo el Premio Juan Rulfo, 1999. Posteriormente publicó La mujer cambiada y nada que declarar, el libro de Diana. En 2020, su novela Estación de Lirio, editada por Penguin Random House, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la categoría de ficción, por la cual la tenemos hoy en la feria como nuestra invitada. La acompañan en este diálogo Claudia Dioses Matute. Ella es egresada de literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal, es magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una tesis que aborda la novela Duque, de José Díez Canseco, desde los estudios de género. Actualmente se desempeña como docente universitaria en la mencionada Casa de Estudios. Bienvenidas. Gracias, Heidi. Te agradezco la invitación, agradezco la organización de la Feria del Libro Zona Huancayo por la invitación y el gusto de poder conversar con Teresa Ruiz Rosas, que como mencionaste es ganadora del Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura del 2020. Así que, Teresa, bienvenida, te doy yo la bienvenida. Un gusto poder conversar contigo a partir de esta novela ganadora tuya, que para leerla para mí ha sido toda una revelación, aparte porque la he leído con mucho entusiasmo en la medida que esta lectura estaba destinada a tener este diálogo contigo. Ha sido una lectura súper grata para mí y estoy encantada de poder conversar contigo al respecto. Rapidito, bueno, esta Estación de Lirio es la última novela de Teresa Ruiz Rosas, donde se cuenta una historia, la historia de Anka, una ciudadana alemana, que es una historia además que es ficcionalizada por la escritora arequipeña Silvia Olazábal, y que de alguna manera funciona, porque luego he podido comprobar que es un personaje recurrente en novelas tuyas, Silvia Olazábal. Entonces, esta historia ficcionalizada de un hecho bien peculiar, ¿no es cierto?, que se narra además en el primer capítulo de esta novela, y es que Anne está encargada de una especie de acto de liberación de 14 pacientes psiquiátricas de este conocido doctor psiquiatra Tauler, que si no me equivoco, creo que hasta le conocían como el Profe Shock. Me parece una historia también bien particular. Entonces, Anne es la encargada de liberarlas, y las libera desde la estación de Stuttgart, si mal no recuerdo, para que ellas sean dadas de alta bajo criterios un poco polémicos de este mencionado doctor, sean dadas de alta, y cada una sigue su historia en diferentes ciudades
de Alemania, ¿no? Y además, los destinos de cada una son seguidos en la novela, ¿no? A partir de que son liberadas, ¿no? Embarcadas y liberadas de alguna manera. Entonces, lo primero que yo quisiera que nos cuentes, Teresa, es primero cómo surge la idea, por qué esta historia en particular, y otro, lo que noté es que hay un grado de investigación bien bacán, entonces quisiera saber también, aparte de cómo surge la idea, por qué escoges la historia, cuál es este proceso de investigación o de recopilación de datos que tú sigues sobre los cuales se construye la narración, la ficción de Estación de Lirio. Hola, sí, muchísimas gracias por las palabras de bienvenida tan cálidas y por la invitación en general a esta feria. La verdad es que me encantaría estar en Huancayo, donde todavía no he tenido ocasión de estar. Para ir al grano de tu pregunta, bueno, la Anecal de la vida real, dijéramos, me contó de ese trabajo que había tenido y muy especialmente de esa tarea que se le encomendó, que era algo absolutamente insólito, inesperado y que ella llevó a cabo. Entonces, desde ese momento supe que eso tenía que escribirlo alguna vez, pero pasaron pues como 25 años para que saliera la novela, porque simplemente era la idea, pero todavía no había investigado, no sabía bien cómo llevarla, digamos, cómo salvar la distancia entre la realidad y la ficción, justamente. Y hice algunos intentos, más bien breves, incluso en un momento pensé localizarla en Puno, junto al lago, me parecía un escenario interesante, las islas, pero finalmente me di cuenta que no, que necesitaba de todas maneras su espacio original. Y bueno, hace unos, ya entre tanto, ya son como 7 años que retomé ese proyecto que estaba, entre otros, ahí en mi lista de espera, dijéramos, y empecé efectivamente a investigar mucho sobre los temas que tenían que ver con esa situación, con la clínica, con lo que había significado en su momento y sobre todo con lo que podía implicar una actitud de antipsiquiatría, ¿no? Y también, por supuesto, la biografía del psiquiatra, que ya la conocía en realidad, pero refresqué todo eso. Y por otra parte, lo que tenía que ver con el tipo de arte que él coleccionaba, ¿no? Porque él era un gran mecenas en general, de las artes plásticas sobre todo, pero también de la música. Entonces quise empaparme lo más que pude en eso, y además también me interesaba mucho el contraste de la protagonista de Anecal entre su país de origen y donde vive, claro, la mayor parte, y su estancia en el Perú, concretamente en Arequipa, ¿no? Que fue algo que, aunque no fue tan largo, marcó mucho su vida y sobre todo su carácter. Entonces, quise conjugar todo eso y claro, el alter ego mío, que efectivamente es la tercera vez que lo utilizo para una novela, pues me resulta siempre más hacer el contraste que necesito entre los personajes, ¿no? Sí, efectivamente, a mí también me pareció muy interesante las descripciones que haces de las ciudades alemanas más y cómo conjugas con las narraciones hechas en Arequipa. Eso me gustó mucho porque fluye muy bien. Y aquí yo tengo que decir que el hecho de los niveles de narración de Anne, de Silvia y tu propia voz como narradora, me parece que tiene un fluido muy armónico, ¿no es cierto? No sé, hasta pienso en una especie de carácter dialógico de las voces de las tres, ¿no? Hay una especie de resonancia entre la historia de Anne, cómo resuena la propia voz de Anne en la voz de tu alter ego y hasta en tu propia voz, ¿no es cierto? Estas historias se reflejan, estas tres voces se pueden distinguir de manera armónica en la novela, y eso me ha parecido muy interesante. Y me lleva a otro tema que me pareció súper importante en la novela,
porque es una novela además que cuando la lees te lleva por diversos temas y todos muy sustanciales, muy ricos, y me gustaría ahora, en la medida de que el tiempo nos lo permita, mencionar dos. Y justamente esta dialogía, esta armonía de las voces, esa resonancia entre la historia de Anne, ficcionalizada por tu alter ego, más tu trabajo en la narración, esta ficcionalización de una historia que te contaron a ti misma, refleja un nivel de vínculo, un nivel de amistad que me parece un tema súper, súper lindo, como se ha tratado además en la novela, el tema de la amistad. Y no en cualquier tipo de amistad, sino la amistad que se puede dar entre mujeres, los vínculos de amistad que se pueden dar entre mujeres, que siempre resultan distintos, siempre asumen características muy distintas, ¿no es cierto? Hasta podemos ver cómo se logra, tienen alcances colectivos, hasta políticos. Por ejemplo, vemos ahora mucho estamos bajo la idea de sororidad como fuerza a partir de la unión entre mujeres, y yo he notado este vínculo de amistad en la resonancia de la voz de Anne y Silvia y el alter ego, pero también en la historia de Anne con las pacientes. Creo que solo pudo haber sido ella, y creo que por eso se le encargaron, solo pudo haber sido ella quien lleve a cabo esta tarea. ¿Cómo construyes estos vínculos de amistad? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los asumes en la novela? Sí, para mí ella, la Anne real, fue una especie como de hermana mayor, me llevaba bastantes años, pero yo la había tratado con esa admiración que uno suele tener por la hermana mayor, por la que ya ha vivido cosas, por la que te puede enseñar. De hecho, yo soy la mayor en mi familia, en mi constelación de hermanos, entonces no tenía una hermana mayor. Y ella, de algún modo, sin proponérselo, asumió ese papel, porque además nos unía la posibilidad de conversar en alemán en Arequipa. Yo me eduqué en el colegio peruano alemán, y ella en esa época pues no sabía español, en realidad nunca llegó a aprender, y claro, conmigo podía conversar, con otra gente en Arequipa podía conversar en inglés, pero eran pocos, entonces eso también hizo que nos acercásemos más. Y después, cuando ya vine a Europa, siempre nos escribíamos, la visitaba cuando podía, era un referente porque además era amiga de toda la familia, entonces era, digamos, tenía una serie de componentes esa amistad. Y por otro lado, ella se había divorciado, entonces vivía con su hija sola, y había yo estaba, digamos, como un puente entre la generación de ella como madre y de su hija como hija. Entonces había también ahí digamos, a veces una función incluso mediadora, ¿no? En los conflictos que podían surgir, y eso era importante para todas en realidad, ¿no? Entonces por eso se mantuvo una amistad muy sólida, y creo que ese tipo de vínculos, digamos, tienen un elemento de feminidad que es muy característico y muy difícil de cambiar por otro género, ¿no? Entonces, en ese aspecto fue algo muy, muy sólido. Y de hecho, poco antes ya de cerrar la escritura de la novela, me reencontré con la hija de ella en la ciudad en que vive ahora en Alemania, que de hecho es personaje también en la novela, es Felicitas, se llama allí. Y bueno, y pudimos conversar un poco sobre todos estos temas también, ¿no? Y darnos cuenta de la importancia que tuvo para nosotras esa amistad, porque además recuerdo que alguna vez ella me dijo, y eso también creo que está en la novela, que bueno, que nuestra amistad se proyectara también a nuestros hijos, ¿no? Que cuando ya no estuviésemos, nuestros hijos supieran que estábamos para ellos, una para los otros. Y eso me pareció algo muy bonito, porque es un poco lo que significa la relación de compadrazgo, de comadrazgo, pero simplemente sin un ritual especial, sino nacido del sentimiento, de la espontaneidad y de la solidez de una relación.
Sí, esto que dices me parece muy importante y es justamente lo que trasciende en la novela, ¿no? Lo especial que llega a ser el vínculo de una amistad entre mujeres. Mira, tú la has tenido, la has vivido y a partir de eso has podido construir una novela, pero ese vínculo, esa idea, se nota clarito cómo trasciende a la ficción de la novela y es por eso que yo te comentaba esta idea de la relación de Anne con las pacientes. Te decía, creo que no. Sí, me faltó. Vale, sí, perdona que me despisté de esa parte, disculpa, sí. Quería comentar también que para, digamos, las relaciones, porque yo también tengo muy buenas amistades masculinas, ¿no? O sea, no sé, eso no se excluye ni mucho menos, pero creo que en general las amistades, y eso también se refiere a las que son entre mujeres, son más sólidas cuando hay una afinidad de por medio, ¿no? Entonces, con ella teníamos grandes afinidades. Y en el caso de ella y las pacientes, a menudo había afinidades, pero sobre todo había detrás de ella como persona una sensibilidad muy especial que era su relación con el arte. O sea, ella entró a trabajar a esa clínica no porque estuviese especializada en psiquiatría, ni muchísimo menos, nunca lo había estado, sino por su relación con el arte. Y eso fue también lo singular de aquel trabajo para ella, de aquella experiencia, etcétera. Entonces, a partir de ahí, digamos, se construyen esas otras relaciones. Y por eso tienen un tinte también diferente. Sí, siento eso, ¿no? Siento como en la historia Anne se va siendo como la interlocutora precisa para esas 14 pacientes, para esas pacientes que luego ella va a liberar, ¿no? El otro segundo tema... Sí, no tiene quizás para concretar más, no tiene, digamos, la dureza que pueda tener una enfermera especializada, que claro, que además tiene que ser dura seguramente por muchos motivos y ya está entrenada para hacerlo, etcétera, ¿no? En cambio, en su caso era una relación mucho más distendida en ese sentido. Claro, el abordaje que ella hace de las personas que sufren, o sea, que tienen un problema de salud mental, es especial y eso me lleva al segundo tema, ¿no? Es el cómo se aborda, cuál es el tratamiento de la salud mental en esta novela, ¿no es cierto? Siento que Anne se posiciona se constituye como un personaje que busca o que ve la necesidad de entender o de que estas pacientes asuman su propia condición para que luego puedan seguir con su vida después del embarque que ella hace de estas 14 pacientes, ¿no es cierto? Y es un tema que me pareció súper interesante en la medida, por ejemplo, ahora que pues, desde el año pasado que hemos entrado en cuarentena y todo esto ha repercutido de alguna manera en la salud mental de las personas y creo que ahora se habla mucho más de la condición de las personas neurodivergentes. Entonces, me parece que hay un espacio o hay un intento de posicionar a Anne como ese factor, esa persona a través de la cual se busca hablar, se busca visibilizar esta especie de temas, no desde el punto de vista estrictamente médico, sino como lo que tú dices, a partir de otro tipo de vínculos. ¿Cómo ves eso tú o cómo lo tomas? Sí, claro, es así. De hecho, ella en esa postura, dijéramos, tampoco es que sea una cosa que solamente le nace a ella, sino es algo que viene del psiquiatra Tauler, ¿no? O sea, él es alguien que, o sea, desde el momento en que la contrata a ella, simplemente porque ha reconocido los cuadros que tiene en su despacho, que son originales, y ha podido conversar de eso y se ha emocionado ante el arte, es que el psiquiatra se da cuenta que está con una persona con la que puede mantener un diálogo digamos, del tipo de diálogo que él desea mantener en su clínica, ¿no? Los aspectos, los detalles, digamos, ya precisos, técnicos, se los enseña, se los corrige, le da igual, pero lo que a él le interesa es esa sensibilidad. Entonces, él mismo es el que quiere ir por ese lado. Y de hecho,
es él quien le dice le explica, ¿no? Que las pacientes tienen que aprender a vivir con su enfermedad, que los tratamientos que se dan tienen siempre un límite y que lo más importante es que ellas tengan ese deseo y que además encuentren en sus allegados, en sus familiares, personas dispuestas a colaborar en eso, ¿no? A estar de ese lado, que no es siempre fácil, desde luego. Y por otro lado, también muy importante, me pareció a mí destacar que él tenía una responsabilidad frente a sus conocimientos, es decir, él en esa época era de los, digamos, más conocidos por la aplicación muy cuidadosa de la terapia electroconvulsiva, que después ha sido muy cuestionada, en fin, ese es un largo tema, pero que de hecho ahora se ha vuelto a admitir que en casos muy extremos es la única alternativa, ¿no? Para determinados tipos de depresión. Entonces, él no quiso dejar su clínica en manos de nadie porque no pudo encontrar a personas que le pudieran garantizar ese uso tan, digamos, preciso y de alguna forma, entre comillas, delicado que hacía él de esa terapia, ¿no? Entonces, el hecho de no, digamos, de ninguna manera arriesgarse a que hubiera ningún tipo de abuso de terapia, me pareció muy, muy importante de destacar porque es justamente lo que decía antes, es una responsabilidad frente al conocimiento, es algo que en la medicina creo que es esencial tener siempre presente, ¿no? Es, digamos, más, se han dado tantos casos de negociados por temas médicos, no, digamos, sin la suficiente ética detrás, que por eso me parece importante destacar eso, ¿no? Él prefirió dejar eso y perder lo que le había costado, porque era bueno, durante toda su vida, ¿no? Había ido construyendo eso antes que dejar en manos de gente que él no estaba 100% seguro. Listo, me quedo con esto que tú has dicho, ¿no? Una de las funciones o de los mensajes sobre temas de neurodivergencia, salud mental que se pueden ver en la novela es esto, ¿no? De cómo asumir su propia condición y vivir con eso, aparte de lo que pueda significar un tratamiento psiquiátrico. Bueno, Teresa, ha sido un gusto, yo estoy muy contenta de haber podido conversar contigo, ha sido muy grato para mí primero leer la novela y luego tener la oportunidad de conversar contigo sobre ella. Nuevamente te felicito por el premio y muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, eso. Te dejo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo y quizás como palabra final, o sea, creo que lo más importante es quitar el estigma de la enfermedad mental, ¿no? Bueno, un abrazo también a Victoria y a Alejandra Tenorio. Estoy sin gafas, espera. Y a Edith. Sí. Y ha sido la presentación de Estación Delirio de la ganadora del Premio Nacional de Literatura 2020, María Teresa Ruiz Rosas. Muchísimas gracias a la autora por acompañarnos. Muchísimas gracias a Claudia Dioses Matute por sus comentarios y preguntas tan acertadas. A continuación, escucharemos la presentación del libro Y la muerte no tendrá dominio. Para esta presentación tenemos a la autora Victoria Guerrero Peirano, Lima, 1971. Es escritora, investigadora, catedrática y activista feminista peruana, doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Boston y magíster en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ejerce la docencia. Es fundadora del Comando Plat y directora de la editorial Intermezzo Tropical. El 2020, su libro Y la muerte no tendrá dominio obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Perú en la categoría de no ficción. La acompañan Alessandra Tenorio Carranza, es de Lima, 1982, es poeta, licenciada en literatura. Ha publicado los poemarios Portarretrato 2005, Casa de Zurdos 2008 y Versos Inquietos 2017. Su libro inédito, Dolencia,
Fue traducido al italiano por Gabriela De Fina y ganó el segundo premio del concurso de traducción poética Luca Canali, revista Atelier Italia. Bienvenida Victoria, bienvenida Alessandra. Hola Heidi, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola Vicky, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de poder conversar contigo, de poder felicitarte lo más personalmente posible que nos permite la pandemia y sobre todo hablar de un libro que me ha golpeado mucho, ¿no? Yo siento muy afines los temas que has tratado, el tema de la muerte, el tema de la enfermedad, que son temas que a mí también me rondan continuamente. Y que ya, sobre todo el tema de la enfermedad que he leído también antes en tu obra y que siempre me han interpelado mucho. No creo que son pocos los libros que te interpelan y te golpean tanto como Y la muerte no tendrá dominio. Y quería preguntarte un poco, ¿no? En el libro aparecen, bueno, dos grandes temas, son la maternidad y la muerte. Con respecto de la maternidad, se ve que aparece la maternidad desde distintas esferas, ¿no? Esta imposición que hay de que las mujeres sean buenas madres, lo que significa ser una buena madre, la relación de la madre y la hija, que siempre suele ser una relación que tiene determinados conflictos. Me parece muy poderosa una frase donde dices cómo amar a una madre que no te enseñó a amar, ¿no? También esa necesidad de querer matar a la madre para poder construirse una misma. Y por otro lado, esto que nos termina a veces pasando a todos en la vida, que es esta inversión de roles, ¿no? Los hijos que se vuelven padres de sus padres. Entonces, ¿qué nos puedes comentar un poco acerca de estas visiones que hay de la maternidad en el libro, acerca de cómo construiste esto en el libro? Ujú. Muchas gracias, Alessandra. Gracias por la invitación también a la Feria del Libro de Huancayo. Muy a gusto de estar aquí, aunque sea de manera digital. Em, bueno, es un libro que siempre digo me costó muchísimo escribir, me costó muchísimo reescribir. Esa fue la parte más dura. Escribir la primera parte fue, digamos, lo que iba saliendo, ¿no? Como algo que uno va botando cuando comienza a escribir. Pero en cuanto al tema de la maternidad, es un tema que a mí siempre me conflictuó porque, digamos, las imágenes en América Latina sobre lo que es una madre son imágenes que en mi generación eran profundamente marianas, ¿no? Y esto significaba un sacrificio de las mujeres en relación con sus hijos, ¿no? O con sus hijas. Entonces, en mi casa eso no pasaba, ¿no? Y ahora que también se ha mencionado el tema de las enfermedades psiquiátricas, esos temas también eran temas vetados, eran temas que no se podían hablar, porque, bueno, también tenían toda una cuestión detrás, ¿no? De un maltrato a las pacientes en muchos casos, ¿no? Y las mujeres tenían el estigma, pues, también de la histeria, ¿no? De la locura, esa locura estaba en ellas. Entonces, todas esas cosas creaban un ambiente pues bastante difícil y confuso, ¿no? Entonces, siempre, digamos, a partir de también mis lecturas y esto, ¿no? Pensaba y en la última época, todo lo que hemos cuestionado, todo lo que han cuestionado también las feministas sobre estas imágenes de lo que debe ser una mujer, de lo que debe ser una madre, ¿no? Eh, y sí, una madre debe ser cálida, o sea, eso sí creo, ¿no? Una madre ser cálida, pero no necesariamente tiene que ser una madre sacrificial, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que de alguna manera trato de hilvanar a través de las propias imágenes que yo tengo de mi propia madre y de otras mujeres, o sea, encontrar, ¿no? Esos lados donde el propio sujeto también ha sido de alguna manera histerizado sobre los deberes, ¿no? Que ella como mujer, que ella como sujeto sin relación conmigo, ¿no? De alguna manera, pensar, por eso pongo al final esa foto de cuando ella era niña, o sea, ¿qué cosa eres cuando eres niño? O sea, imaginar a tu madre, a tus antepasados niños, como un posible futuro, ¿no? Que ellos también anhelan,
¿no es cierto? Y en ese posible futuro, bueno, yo estaba en ese futuro después, en el presente, ¿no? Entonces, en ese posible futuro que ellas también anhelaban, cómo fueron también negados sus deseos, ¿no? Cómo fueron negados los deseos de estudiar o los deseos de ser otra cosa que no sea necesariamente solo formar una familia, ¿no? Y yo lo veía eso muy claro en relación con mi madre, en el sentido de que ella se casó, digamos, casi a los 30 años, lo cual en ese tiempo no era, digamos, lo más común, ¿no? Eh, y tuvo una vida de muchos viajes, a pesar de muchas cosas, pero no pudo estudiar lo que ella quiso estudiar, ¿no? Ella quiso ser artista y mi abuelo no la dejó, ¿no? Mi abuelo quería que, bueno, esto lo cuento como una anécdota que nunca le he contado, o sea, mi abuelo quería que ella postulara a la uni, ¿no? Y es más, fue y postuló, pero no pasó en la primera etapa, entonces eso no era para ella, ¿no? Eran como las demandas que los otros ponían sobre estos sujetos, ¿no? O sea, ¿quieres ser eso? Ya, pero tienes que hacerlo de este modo, ¿no? Entonces, todas esas cosas sí creo que generaban muchas ambigüedades en el sujeto mismo, ¿no? Y ese sujeto mismo también se le imponía el hecho de tener un hogar de cierta forma, ¿no es cierto? Con una pareja masculina, formar una familia, para que pueda homologarse a otros, para no ser distinta, cuando de por sí ya era distinta, ¿no? Entonces, allí aparecen pues también todas esos desbalances, ¿no? Esas confusiones y pensar en el sentido de lo que es ser madre para alguien que de repente sí te recibe con amor, pero no era lo que quizá ella deseaba en ese momento, ¿no? Donde tenía que sobrevivir a través de un trabajo que a ella no le satisfacía para nada, ¿no? En un banco, ¿no? Eh, no era la vida que ella había proyectado. Entonces creo que allí comienzan esas figuraciones de lo materno, ¿no? Me parece a mí, y es lo que he tratado de explorar en el libro. Gracias, Vicky. En el libro también el otro gran tema, como hemos dicho, es la muerte, ¿no? Y hay una reflexión también sobre lo que significa el duelo. Podemos ver a Victoria y a la poeta, ¿no? Como dos entidades juntas, pero que también, dos entidades juntas pero autónomas al mismo tiempo, a la vez separadas, ¿no? Esa estrategia narrativa a mí me hizo pensar si para afrontar el duelo, el dolor del duelo, es necesaria alguna despersonalización también. Y esto también lo vinculo mucho al hecho de, hay la figura, tú rescatas la figura de Marie Toff, ¿no? Una mujer inglesa que en el siglo XVIII dijo que paría conejos, ¿no? De repente nos vas a hablar un poquito más de eso seguro, y siento que ella aparece como un símbolo también, más allá de todo lo que se pueda hablar de ella, sobre el engaño que hubo, el ardid que se tramó en torno de si paría conejos o no, hay algo que a mí me conmueve mucho. Tú dices, nadie entendió su duelo, ¿no? Y yo equiparo un poco eso a cómo se ve la figura del duelo en el libro. Por este lado, esta despersonalización que yo siento necesaria para poder afrontar el duelo, y por otro lado, afrontar los avatares del sistema de salud, que como narras es terrible, ¿no? Eh, y también en esto señalas el hecho de que a Victoria también le pasa lo mismo. Nadie entiende su duelo, ¿no? Ni siquiera ella misma a veces puede entender su duelo. Le descuentan dinero en el trabajo por la muerte de su madre. Eh, es muy poderosa la imagen también de ella observando el cuerpo de su madre sin que, sintiendo que le ha tocado a alguien, y me ha quedado mucho la frase de la tocan como se toca algo no querido, ¿no? ¿Por qué crees que existe esta incomprensión frente al duelo? ¿Por qué crees que no se puede producir este link ahí? Bueno, creo que ahí has tocado varios temas, ¿no? Uno de ellos es el hecho de que en la escritura, ¿no? O sea, no todo en el proceso escriturario, pues uno va tomando decisiones sobre los caminos, los personajes que uno elige, ¿no?
En este caso es un texto contado en primera persona, pero es un sujeto dividido, ¿no? Un sujeto dividido entre Victoria y la poeta, ¿no? Que sería el sujeto, digamos, ficcional. Y creo que sí era importante porque, claro, o sea, el texto es un texto, digamos, como tú lo has dicho, de matar a la madre psicoanalíticamente, y unas cosas son los, digamos, las demandas que yo como sujeto le hacía a mi propia madre, pero otra cosa es también, digamos, la idea de comprender al sujeto con el cual he convivido, ¿no? Al sujeto madre y, digamos, son relaciones afectivas muy profundas, ¿no? Que están abriendo, digamos, inmensos caminos. Entonces, creo que también estaba el lado donde ella me amaba muchísimo y yo también, ¿no? Estaba también ese lado, o sea, es un lado muy mezclado. Entonces, digamos, por eso tomé esta decisión de crear estos dos, digamos, estas dos voces, ¿no? Estas dos hablas que se conjugaban o se unían o se dividían en ciertos puntos del texto, ¿no? O sea, que podían suavizar, digamos, la poeta con cierta ficcionalización también, ¿no? Y también la madre podía contestar, porque no quería que fuera solo un monólogo, o sea, la madre también puede contestar, digamos, al hecho de que alguien se considere una poeta o que haya cumplido por lo menos ese sueño en su vida, a pesar de miles de escollos que también, digamos, otros sujetos pudieron poner en el camino de esa poeta, ¿no? Entre ellos ella, ¿no? Cuando era chica, ¿no es cierto? Digamos, con las cosas que sabemos siempre, ¿no? O sea, no te pongas a escribir, pues no vas a sobrevivir de eso, ¿no? Pero sin embargo, digamos, la persistencia o revelarme o lo que fuere, también a ella la hacía de alguna manera, pues, admirarme de algo que ella no pudo hacer con su propio padre, a quien ella, dicho sea de paso, también lo adoraba, ¿no? Em, entonces, eso está por un lado, ¿no? En ese tema. Y luego el tema de la muerte, pues el tema de la muerte, como sabemos y como lo estamos viviendo hoy en día, es un tema que parte de un discurso, un vocabulario, si estamos hablando de la literatura, solo desde la literatura, ya el vocabulario es totalmente frío, burocrático, ¿no? Un vocabulario que te bota más que te, ¿no? Que te da la bienvenida, que te acompaña en lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, muchas veces, ¿no? También hay excepciones, obviamente, pero muchas veces en el sistema de salud acá la gente tiene casi horror de entrar al sistema, ¿no? Pero a veces es muy necesario porque, bueno, en el sistema muchas veces no pagas nada de dinero, pero digamos es como una con otra, no pagas nada, pero digamos tu salud merma de una manera increíble, o sea, tu salud mental, espiritual, o sea, hay que ser una persona muy, muy fuerte para entrar, digamos, en ese discurso, para conocer ese lenguaje, entrar en él digamos, tener una relación más cordial con los que trabajan allí, ¿no? O sea, son formas, ¿no? De entrar que, digamos, en las cuales yo no estaba entrenada para nada, ¿no? En esa forma. O sea, había visto algunas formas, pero además era muy tímida, no me atrevía a muchas formas, ¿no? Que debían, digamos, hacerse en ese momento, ¿no? Entonces, el lenguaje de la muerte es un lenguaje de burocracia, es un lenguaje frío en ciertas instituciones y hay que, digamos, erigirse o hacer una pedagogía contra ese lenguaje, ¿no? Eh, eso también son un poco las cosas que te van, digamos, matando, ¿no? O sea, poco a poco. En la contratapa del libro tú dices, un verso tachado es una cicatriz. ¿Crees que la escritura ayuda a curar heridas? ¿Ayuda a sanar? ¿Te ha sanado este Eh, libro de alguna manera? no sé si te ayuda a sanar, pero sí creo que te ayuda a cartografiar lo que sucede. O sea, esa cosa enrarecida que tenías allí, eso que está muy, muy borroso, creo que escribir en general, no solo escribir este libro, sino escribir en general, y además escribir la prosa, que yo no soy alguien que escriba prosa generalmente, pero digamos, me ayuda a cartografiar esas experiencias y de alguna manera ponerlas en un cierto equilibrio, ¿no?
Eso que tú veías así como un drama así imposible de tocar, ¿no? Imposible de, ¿no? Como que la herida siempre la estabas tocando. Cuando termina todo ese proceso, siento que es como, uff, ya, ¿no? Aquí ya como que algo se alivianó, ¿no? De alguna forma. No sé si se sanó, pero sí se alivianó. Finalmente, tú dices en una parte del libro, no sé para qué diablos quería escribir sobre la muerte. 5 años después de la partida de tu madre y con un libro sobre ese tema, ¿tienes una respuesta ya? No, no tengo ninguna respuesta. Creo que la literatura, eso es lo bacán de la literatura, que nunca hay una respuesta realmente correcta, ¿no? Sino que la literatura lo que hace es justamente explorar, ¿no? Explorar en posibles respuestas a las dudas que nos surgen. Entonces, creo que, bueno, imagínate, ahora el tema de la muerte es un tema centralísimo en el mundo, ¿no? O sea, en el mundo, y lo que yo me pregunto hoy es, cuando por fin de alguna manera acabe esto, ¿saldrán allí los duelos? Por fin, porque duelo por Zoom no es duelo, ¿no? O sea, todas estas muertes, toda esta gente que se está yendo, toda la gente que ha sufrido por sus enfermos, eh, o sea, o sea, la enfermedad mental, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a aparecer? Eso sí me pregunto todos los días de esta pandemia. Más aún nosotros viviendo en este país donde, digamos, vivimos en una perpetua crisis, ¿no? O sea, no, digamos, no la afrontamos de una manera madura, ¿no? O sea, la política sigue siendo, eh, sigue aunando ese sentido de la muerte, o sea, este sentido burocrático, terriblemente egoísta, ¿no? Sobre los sujetos, ¿no? Que es la vida de la ética, no tiene ningún sentido para ellos. Gracias, Vicky. Ha sido de verdad muy bacán conversar contigo. Gracias por permitirnos leer Y la muerte no tendrá dominio, por ayudarnos a interpelarnos, confrontarnos a nosotros mismos, escarbar en la herida y también, ¿por qué no salir con un poco de luz de eso? Gracias. Muchas gracias a ti, Alessandra, gracias por tomarte el tiempo de leer profundamente el libro, que sé que siempre tiene muchas cosas, y pues saluda a todos los que están aquí y también a ti, Teresa, hasta Alemania. Ha sido el diálogo con las ganadoras del Premio Nacional de Literatura 2020. Nuestro agradecimiento a las autoras Teresa Ruiz Rosas, a Victoria Guerrero, las presentaciones de su libro Estación Delirio y La muerte no tendrá dominio, porque para la Feria del Libro Zona Huancayo La Feliz era importante tener a dos mujeres escritoras ganadoras de este premio, a quienes les auguramos nuestros mejores éxitos y las mejores vibras para continuar con este periodo creativo en medio de toda esta pandemia. Recuerden que ha estado también con nosotras y con nosotros las comentaristas Claudia Dioses Matute y Alessandra Tenorio Carranza, también a ellas nuestro agradecimiento por haber aceptado la participación en la Feria del Libro Zona Huancayo Feliz. Recuerden que toda la información la pueden encontrar en la página web www.feriadelibro.com.p y seguir toda nuestra programación a través de las redes sociales. Muchísimas gracias.